noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos en este momento ya en contacto con el doctor Jan Topic, experto en seguridad, para hablar sobre lo que ocurre en nuestro país: sicariatos, violencia extrema e inseguridad. ¿En qué están fallando las autoridades? Le consultamos enseguida. Doctor Topic, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Listo, buenas noches, muchas gracias por recibirme y buenas noches con todos los que están en sintonía. Bueno, antes de abordar la problemática que aqueja al país respecto de la inseguridad, sí creo que es importante un poco detallar en qué condiciones hubo en su momento la propuesta para la Secretaría de Seguridad. Ha salido ya Diego Ordóñez, se ha barajado su nombre inicialmente, posteriormente esto parece que se echó atrás desde el Ejecutivo, pero hubo la propuesta. Sí, correcto. El lunes pasado me propusieron el cargo, me pidieron si podía apoyar, les dije que sí. Normalmente iba a ser posicionado el día jueves, pero bueno, el miércoles estalló en redes. Y entiendo que el presidente ahorita y es excelente que lo haga, ¿no? Está revisando hojas de vida, viendo opciones y bueno, como ecuatoriano espero que la persona que vaya al cargo sea la más idónea, ¿no? En este caso usted ya no sería. Entiendo que yo no soy. Uh-huh. ¿Y cuáles serían los desafíos que usted inicialmente, cuando aceptó esta propuesta del presidente de la República, cuáles son las falencias que tiene el Ejecutivo en el manejo de la seguridad en nuestro país? Porque hasta el momento parece que no hay resultados. Sí, a ver, ¿cuál es mi óptica de la Secretaría? Y me parece una decisión muy acertada del presidente en haberla creado. La Secretaría, su primera responsabilidad debe ser crear el marco, el plan general de seguridad para el país. Eso ahorita no hay. Tiene que ser un plan de seguridad que ataque la causa raíz del problema. Ahorita tenemos unas fuerzas de orden que están desbordadas apagando incendios. Tenemos sicariatos todos los días, extorsiones todos los días, de explosivos pasando un día. Entonces, cuando estamos desbordados apagando estos incendios, no nos damos el tiempo para planificar, encontrar, repito, la causa raíz del problema y resolver. Entonces, una de las misiones fundamentales de la Secretaría es establecer ese plan de seguridad que ataque la base, el problema base del problema. Y dos, la segunda función es implementar. La policía y las Fuerzas Armadas necesitan bastante apoyo en cortar burocracia, en hacer que los procesos se agiliten, en hacer que los proyectos se concreten. Y eso creo que es la razón de ser de la Secretaría. Es cortar todo el tema burocracia tipo del sector público y hacer que las cosas de ayer se hagan ayer. ¿Hay alguna razón por la cual cada semana, en algunos casos, vemos cómo día a día proliferan los actos de violencia protagonizados por las bandas delictivas? Algunas de las bandas ya conocidas, que incluso no han tenido empacho en adjudicarse ciertos eventos. Me refiero a los tiguerones, me refiero a los lobos, los choneros y otras cuantas que están operando en nuestro país. ¿Por qué la proliferación de estas bandas? ¿En dónde puede eventualmente cortarse de raíz estos actos? Porque parece que esto va en escalada y no hay un freno. Sí, a ver, es muy importante entender el nexo causal de todos estos delitos. Todo nace con el narcotráfico, ¿ya? El microtráfico es el siguiente paso del narcotráfico cuando dejan de pagarte en dólares y te pagan en ladrillos de cocaína. Entonces, cuando te pagan en canje, eso hace que los grupos delictivos locales tengan que monetizar ese ladrillo de cocaína y luego ese dedo de heroína. Ahí nace el microtráfico. La necesidad de cuidar, darle seguridad a los centros de acopio para el narcotráfico genera violencia, genera todas estas disputas de territorio que terminan en sicariatos. Entonces, el crimen madre aquí es el narcotráfico. ¿Ya? Y es muy importante entender esa palabra, narcotráfico, es el tráfico de narcóticos. ¿Cómo se trafican? Vienen desde la frontera norte y la frontera sur y se dirigen a los puertos. Uno de los problemas que tenemos coyunturales es que no estamos atacando ese tránsito correctamente. Todas las incautaciones de drogas las hacemos en los puertos. Pero si nos ponemos a analizar el tema, los puertos ya son la parte final en la cadena. Ya es el punto de exportación. Deberíamos atacar el problema desde el inicio, que es la frontera. Eso es tema uno. Tema dos, otro de los problemas que tenemos cuando atacas al final de la cadena es que todos los productos que vienen de Colombia, de Perú,
que son para que se quedan en el Ecuador, no son de exportación, porque se quedan en el Ecuador, nunca los atacaste. Entonces, todo el armamento ilícito que viene de Perú, en ningún momento estamos atacando eso. Toda la heroína que viene de Perú, que se convierte en H aquí para la nueva Prosperina, en ningún momento lo estamos atacando. Entonces, es crítico que en esta solución integral de seguridad se le ataque lógicamente, estructuradamente, y se le ataque al inicio, donde arranca el tráfico, donde arranca el tránsito de esto. El control de la frontera, sin embargo, es un tema que ha sido recurrente y complicado, tomando en cuenta la línea de frontera y que es prácticamente imposible que pueda ser controlada eficientemente en su totalidad. Por un lado, hay cualquier cantidad de pasos clandestinos y en ocasiones logran ubicar uno, lo cierran, se abren por otro lado, ingresan por trocha y esto es una dinámica constante. ¿Y cómo lograr frenar y cómo lograr controlar esto? Sí, a ver, dos temas ahí. Una, es mucho más fácil, esto es un tema de tomar decisiones, ¿no? Es mucho más fácil controlarlo a nivel fronterizo que es a nivel de controlar lo que sé yo, los 8.000 kilómetros que tenemos de vías principales y secundarias en el país. Es mucho más fácil controlarlo allá que controlarlo ya en las vías internas del país. Tema uno. Tema dos. De los 580 kilómetros de frontera que tenemos en Colombia, realmente problemáticos son 250. Pero aquí viene un tema fundamental. No es necesario controlarlo al 100%. No es necesario. Y esto es súper importante entender la causa raíz del problema. Si yo soy albanés, si yo soy mexicano, yo compro la cocaína en Colombia, yo tengo dos opciones. La puedo mover por Colombia o la puedo mover por Ecuador. ¿Por qué deciden moverla por Ecuador? El año pasado la relación de incautaciones Colombia-Ecuador era 3-1. O sea, por cada tonelada que se incauta en Colombia, por cada tonelada que incautamos en Ecuador, Colombia incauta 3. Eso hace que mover la droga por Colombia sea mucho más caro que Ecuador. Y es la razón por la cual vienen a Ecuador. La relación de precios, para que tengan una idea, es, si lo quieren mover la droga por Colombia y sacarla por Colombia, cuesta $1.6 millones la tonelada. Quiero hacer lo mismo por Ecuador, me cuesta la mitad. Entonces, si logramos hermetizar en algo la frontera, no tiene que ser al 100%, pero ahorita estamos en cero. Cualquier trabajo de mejora que hagamos en hermetizar esa frontera va a hacer que esa estructura de costos suba. Y lo que queremos hacer es que suba y que sea más costoso mover la droga por Ecuador que moverla por el Colombia. Cuesta $800.000 mover una tonelada de cocaína por Ecuador. Si podemos hacer que eso llegue a los niveles de Colombia o ser un poco más caros, Ecuador deja de ser negocio. Y paso uno es, a ver, los pasos fronterizos que tenemos legales, controlarlos. Los pasos ilegales no son muchos. Ecuador y Colombia tenemos 72 pasos fronterizos ilegales. No se los está cerrando. Todo el mundo sabe dónde están. Yo la semana pasada estuve en 4 de ellos. Es hasta insultante el tema. Tú ves a la gente moverse como que está moviendo la esquina en la cocina de su casa. Entonces es un tema de decisión, es cerrarlos y hacer que la estructura de costos suba para los grupos delictivos en Ecuador. De forma que para estos narcotraficantes, repito, mexicanos, albaneses, Ecuador deje de ser negocio y se queden en Colombia. Y a propósito de narcotráfico, creo que bastante de los crímenes conexos, de los delitos conexos, como el microtráfico y todo eso, van a mejorarse enormemente. Y a propósito de Colombia, lo que hemos visto en las últimas semanas, concretamente en la última semana, creo que es algo que ha generado mucho más preocupación, incluso en las propias autoridades. A momentos no se sabe si están incluso desorientados en el control de este tipo de actos. Hemos visto la masacre en el puerto pesquero de Esmeraldas, 9 personas fallecidas. Hemos visto los reportes del SNAI en la penitenciaría del Litoral, 6 reos que amanecieron colgados, posteriormente enfrentamiento con 12 muertos. Hay cárceles en el país donde están 20 internos y les ha sido imposible todavía tomar el control total al SNAI, aun cuando en los comunicados nos digan absolutamente que está controlada la situación en tal o cual centro penitenciario. Esto es, lo real es que no es así, no es verdad que tienen el control total. En este escenario, estamos ya llegando a los niveles de Colombia de los 80s, de los 90s. A ver, sí, y eso es algo que mencioné esta mañana en una entrevista. Eso tal vez no es una función de la Secretaría, pero definitivamente yo creo que es una característica que el nuevo secretario debe tener. Tienes que ir a territorio. Como usted mencionó, la SNAI dice que tiene control, no tiene control. Así es. ¿Ya? Y esto no es nuevo. Esto no es nuevo. O sea, y ya no es normal que pasen diciendo que tienen control
y cada cierto tiempo volvemos a ver estos problemas en las cárceles. Entonces necesitas un secretario que esté bien parado, ¿ah? Que vaya y si tiene que entrar a la Roca a cerciorarse, entra a la Roca a cerciorarse. Si tiene que entrar a la penitenciaría del Litoral, al pabellón 2, entra. Pero necesitas ya un secretario que esté bien parado. Repito, tuvimos 8 meses un secretario que estuvo bien sentado. Bueno, no voy a hablar mal de Diego Ordóñez, como ya he dicho, creo que ya bastante gente ha hablado mal de él, pero en todo caso hay que pensar a futuro. La persona que venga tiene que tener coherencia en el plan, atacar la causa raíz, apoyar bastante a la Policía de Fuerzas Armadas en cortar la burocracia para que no nos demoremos 8 meses en comprar chalecos. Eso es ridículo. Y tres, perdón, estar bien parado e ir a frontera, ir a revisar los temas allá, entrar a las cárceles, porque evidentemente tenemos un tema de corrupción con ciertas áreas como por ejemplo el SNAI. Ya, eso no es ciencia. La única forma de cerciorarte que están haciendo las cosas es, repito, un plan coherente, tal vez monitoreo remoto, toma decisiones remotas, pero un secretario que vaya a la cárcel y se cerciore que las cosas están bien hechas. Anécdota solo para que vean el nivel a veces de ridiculez que es. Yo estuve en La Roca hace unos 8 meses. Pero no necesariamente. Subí a la terraza, Roca, tienes acceso directo a los papeles. El techo de zinc tú lo levantas con 2 dedos. Ya, la plancha de zinc tenía 2 pernos mal puestos, tú coges 2 dedos, levantas la plancha de zinc y tienes acceso al patio donde están todos los papeles. Entonces, ese tipo de cosas tal vez no te llegan en informes. Por eso es crítico que el secretario vaya. Pero suena interesante la propuesta de que el secretario sea bien parado, llegue hasta los centros penitenciarios, tome seguramente en compañía de la gente del SNAI el control de estos pabellones, de las cárceles, pero esto no ha ocurrido porque no es tan fácil que un funcionario haga ese tipo de trabajo. En su momento vimos a Fausto Cobo también llegar a la cárcel, incluso muy resguardado, y días después la cárcel estaba tomada nuevamente por las bandas criminales. Hay también una acción de la policía, hay gente vinculada a estos sistemas de seguridad que no permite la acción policial, la acción de la fuerza pública y menos de la institución encargada del SNAI. Sí, o sea, ahí a la base es, o sea, repito, a ver, el secretario tiene que reunir, creo yo, a mi parecer, tres características. O sea, tiene que conocer de seguridad, tiene que conocer de tecnología, ya voy a hablar de eso, y tiene que estar bien parado para ir a hacer que se hagan las cosas. Ahora, el tema de tecnología es crítico. Ya no es solo un tema de que estuviste en el ejército tanto tiempo. Tienes que conocer de tecnología, porque la tecnología es tu mejor herramienta para armar procedimientos o estructuras o incorruptibles o muy cerca de eso. En general, sea frontera o sea cárcel, tienes que asumir que las personas en campo van a ser corrompidas. Ya, arranca de eso. Ya, asume que las personas que va a poner ahí a lidiar con las cárceles se van a corromper. Entonces, tu estructura de seguridad tiene que trabajar con toma de decisiones remotas, donde la persona que decide, nadie sabe quién es, nadie sabe dónde está. Y eso hoy día con la tecnología es muy fácil de hacer. De esa forma minimizas la posibilidad que sea contaminada. Eso no hay ahorita. La gente que toma decisiones de quién ingresa o no ingresa a cierto pabellón está ahí. Entonces es muy fácil corromperlo. Pero por eso, repito, el plan macro tiene que tener 2 dedos de frente, tiene que ser coherente, tiene que implementar todo el tema de tecnología y bueno, el secretario tiene que asegurarse que se haga y que se haga bien yendo a territorio, yendo a territorio. La denominada Comisión de Pacificación que se estableció en su momento y de alguna forma no tuvo el éxito que se esperaba. La pacificación, ¿esa no es la vía? ¿A qué se refiere con pacificación? Me refiero a un proceso de diálogo con la gente que está dentro, los cabecillas de las organizaciones, lo que se intentó a través de la Comisión de Pacificación con gente relacionada con el sistema carcelario que llegó hasta ese lugar. Hubo también algunos voluntarios que estuvieron como parte de esa comisión, pero no tuvo éxito. Y por eso mi pregunta, un sistema de pacificación, un acercamiento, un puente quizá con estas organizaciones dentro de los centros penitenciarios para mermar la violencia, ¿no es la vía? Pero es que, a ver, esto es muy importante tener el norte claro. ¿Qué buscamos con la pacificación? Y decirlo, como se dice comúnmente, a calzón quitado. Es negociar con ellos, pedirles por favor que dejen de
de lidiar con narcóticos. Algo así se intentó. Por favor, de que dejen de extorsionar a la gente. Hay que entender, a ver, este es el modelo de negocios de ellos. Entonces, ellos no es porque uno es buena gente o les sonríe bonito que van a dejar de hacer las cosas que están haciendo. De eso viven. Entonces, a priori el tema de pacificación no lo veo porque no hay un norte. O sea, repito, es que ellos van a dejar de hacer, por decirlo así, el trabajo, o sea, de lo que ellos viven. No, la única forma ahí es, a ver, las cárceles hay que tomar decisiones drásticas. Las cárceles, hay que coger control de las cárceles. Y eso no es un tema tecnológico difícil, no es un tema operativo difícil, es un tema de voluntad. ¿Ya? Y en el tema macro, que como mencioné al principio de la entrevista, el problema fundamental aquí es el narcotráfico. Esto es un negocio para ellos. La única solución es dejar de que sea negocio. Ahorita tenemos una estructura de seguridad que está orientada a capturar cabecillas. Eso no funciona. Eso es un hámster dando vueltas. Es repetir lo mismo una y otra vez y esperar que mágicamente los resultados sean diferentes. Señores, detuvimos al gato Farfán, que no era muy mediático, pero era uno de los narcotraficantes más grandes que ha tenido el país. En 2 días fue reemplazado por Samir. Ya, capturar cabecillas, muy aparte que no podemos contar ni en jueces ni en fiscales y no podemos contar con las cárceles porque no tenemos control de las cárceles. Incluso si logramos detener esa cabecilla y meterlo preso, eso afecta en casi nada a la estructura criminal. Tal vez logras hacer que, no sé, detengan operaciones 1 semana, 2 semanas. Ese no es el norte. Y vamos a seguir a la vida. El tema de fondo, como lo mencioné al principio de la entrevista, es que como país es más fácil mover drogas por Ecuador que es moverlas por Colombia. Y repito, esto es un negocio para ellos. El momento que, porque incautamos muchas más drogas, el momento que nosotros pasamos de 200 toneladas de incautación año a 450 toneladas de incautación año, por definición hacemos que Ecuador deje de ser negocio. Y nadie los va a contratar porque no es negocio. Y se quedan en Colombia. Doctor Topic, gracias por haber estado con nosotros. Hemos resumido algunos de los planteamientos que creo que es importante tomarlos en cuenta en medio de este contexto de violencia, tomar el control de las cárceles, atacar el negocio del narcotráfico. Creo que han sido 2 de los puntos prioritarios en este planteamiento. Y nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Estaremos también pendientes en adelante para nuevas entrevistas. El tema de la violencia es un tema lamentablemente recurrente en nuestro país. Listo, muchas gracias. Buenas noches con todos. Saludos. Gracias, ha sido el doctor Jan Topic, experto en seguridad, hablando sobre los sicariatos, violencia extrema e inseguridad en nuestro país. ¿En qué se está fallando? Ha dicho que parte de la necesidad, la urgencia por parte del gobierno es atacar al negocio del narcotráfico y también lo que se ha pedido desde hace varios meses, el control de las cárceles en el país. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.